Buen día a todos. Sean bienvenidos a Voces del Pasado. Y en el capítulo de hoy vamos a analizar lo que fue la inmigración italiana que sucedió en la Argentina a principios del siglo XX. Y para esto tenemos el honor de que la familia Mobilia nos haya enviado su historia para mostrarla en este capítulo. Además, vamos a contar con la ayuda de un honorable historiador que ha escrito muchísimos libros relacionados al tema y que además ha recibido honorables premios de todo el mundo. Con esto le damos la bienvenida a Felipe Piña. Buen día, Tiago. Muchas gracias por la invitación a Voces del Pasado y por la presentación que me has hecho. Tenía muchas ganas de venir a este programa ya que lo venía viendo hace tiempo y es muy interesante. Al igual que el tema que vamos a ver hoy, que como dijiste, es la inmigración italiana en la Argentina, ya que nos permite entender cómo es nuestra sociedad. Por ejemplo, también nuestra cultura, nuestro lenguaje, sea físico o corporal, también puede ser nuestras costumbres, tradiciones, etc. Pero antes de adentrarnos en el caso de la familia Mobilia, vamos a hablar del contexto de Italia en la década de 1920. Por aquellos años se vivían las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Italia se enfrentó al desempleo, una disminución del comercio, un aumento de los impuestos y un gobierno débil y dividido. Además hay que tener en cuenta que muchas familias no se podían reunir ya que los soldados fallecían en el campo de batalla o muchas veces volvían con sus familias, pero quedaban con secuelas físicas o psicológicas que duraban para toda la vida. En 1922 asumió Benito Mussolini, dictador fascista que gobernó 21 años hasta 1943. El régimen se basó en el totalitarismo y la autocracia de la ideología fascista. Mussolini gobernó con un único partido, el Partido Nacional Fascista, o abreviado en PNF, que fue la única formación política legal durante su dictadura. La política de Mussolini se centró en la xenofobia, la expansión colonialista, el culto al poder y a su figura. Además de todo esto, Mussolini se involucró en la Segunda Guerra Mundial apoyando a Adolf Hitler, muy conocido en Alemania por gobernar con el nazismo. Giovanni nació en Montalbano e Licona, región de Sicilia, en julio de 1920. Era hijo de Salvia Providenza y Salvatore Mobilia. El pueblo en aquel momento tenía 7.300 habitantes, bastantes comparados con los 2.800 actuales. De hecho, el pueblo es tan parecido a aquella época que la casa de ellos, donde criaban ovejas, sigue siendo perfectamente idéntica. Hay que tener en cuenta que Salvatore batalló en ese conflicto bélico y, por eso, a pesar de no tener secuelas físicas, dejó en él una huella terrible en su memoria, que hasta el día de su muerte no pudo borrar. Por todo esto, en 1927, la familia tomó rumbo al puerto para abordar el barco Príncipe de Udine y empezar una nueva etapa de sus vidas en un país muy lejano, la Argentina. La travesía por el Océano Atlántico duró, según nuestro estudio, entre 2 y 4 semanas. Al poco tiempo de haber arribado, vivieron un tiempo corto, al igual que las otras familias, en el Hotel de los Inmigrantes en el puerto de Buenos Aires. Para los inmigrantes, el día empezaba cuando los despertaban las celadoras, muy temprano. El comedor, un espacio de notoria dimensión con ventanales al jardín en la planta baja y mesa de mármol de Carrara, alimentaba hasta 1.000 personas por turno. Para el desayuno se servía café con leche, mate cocido y pan horneado en la panadería del hotel. El almuerzo consistía en un plato de sopa abundante y guiso con carne, puchero, pastas, arroz o estofado. Durante la mañana, las mujeres se dedicaban a los quehaceres domésticos, como el lavado de la ropa en los lavanderos o el cuidado de los niños, mientras los hombres gestionaban su colocación en la oficina del trabajo. El primordial objetivo de los inmigrantes era encontrar trabajo, a menos que tuvieran algún familiar o conocido que los ayudara. De este modo, eran tratados como huéspedes hasta que encontraran trabajo o volvieran a su país de origen. Para la atención y cuidado de los inmigrantes, trabajaban en el hotel aproximadamente 1.000 empleados, entre celadores, personal de comedor, de limpieza y sanitario. Luego de un tiempo, no sabemos cuánto exactamente, Salvia falleció muy joven de una enfermedad terminal. Debido a esta tragedia, Salvatore decide llevar a Giovanni al pueblo de Junín, provincia de Buenos Aires, para dejarlo al cuidado de unos primos que habían llegado con anterioridad a la Argentina. Por aquellos años,
sucedió el golpe de Estado de 1930, liderado por José Félix de Uriburu, que terminó de gobernar 2 años después y que fue reemplazado por Agustín Pedro Justo. Todo esto sumado a la tensión social del país y que en los años posteriores se inició la Segunda Guerra Mundial, hizo que la economía nunca fuera fácil en la vida de Giovanni. Luego de unos años en esa localidad, Giovanni, a los 16 años, decide mudarse a Bernal, partido de Quilmes, para instalarse en dicho lugar. De hecho, en la actualidad, parte de mi familia, por el lado de mi papá, sigue viviendo en esta zona y siguen recordando cada vez que nos juntamos, cada varios meses o años, anécdotas de Giovanni u otro miembro de mi familia que todavía no he nombrado. Una de ellas es que la mayoría de la familia y allegados a mi bisabuelo no lo nombraban Giovanni, sino Juan, el mismo nombre pero en español. Y esto hizo que cuando buscábamos información de él nos confundiésemos de persona, ya que en los registros oficiales no aparecía como Juan. Giovanni, para sostenerse económicamente, realizó distintos trabajos hasta que ingresó a trabajar de cadete en un banco. A pesar de no tener mucho estudio, pero sí mucha perseverancia y templanza, como varios inmigrantes de los que vinieron a este país, logró superarse e ir escalando puestos dentro de dicho banco. Otro factor a tener en cuenta es que durante toda su vida laboral, Giovanni atravesó un montón de hechos o gobiernos conflictivos de la historia política argentina, como dictaduras, golpes de estados, gobiernos armados y odiados a la vez, atentados, grupos armados, entre otras cosas. Durante estos años conocí a mi bisabuela, Lidia Pratico, con la cual se casó y posteriormente logró conformar una familia. De dicha unión nacieron mi abuelo Juan Carlos y su hermana Graciela, mi tía abuela, la cual, a pesar de que no la conozco mucho en persona y tengo ganas de conocerla, me aportó a través de muchos mensajes y llamadas importantes, datos, fotos y relatos de toda esta historia. Luego de bastantes años de vida y muchísimo sudor y sangre, Giovanni falleció en la década de los 80. A pesar de que gran parte de mi familia actual no llegó a conocerlo lo suficiente o directamente nada, en la familia se guardan muchos bellos relatos de él, que nos hacen recordar nuestros orígenes y agradecer la vida que hoy tenemos. Una de las tradiciones que quedó fue una receta que nosotros mismos apodamos huevo batido. Una receta que utiliza yema de huevo, azúcar hasta que espese y luego el saborizante que cada uno prefiera, como por ejemplo esencia de vainilla. Ya con mis padres y mis hermanos se nos hace común de vez en cuando comer este delicioso postre. Para que tengan una idea de cómo es, se asemeja al mojel ruso. No son pocas las veces que desde ese sabor tan particular recuperamos la vida de nuestro querido antepasado, siempre con una sonrisa en los labios. Y bueno, así es como termina esta historia de la familia Mobilio. Espero que les haya gustado esta edición y nos vemos en el próximo capítulo de Voces del Pasado.